Hermanos, amén. Amén, hermanos. Amén. Sean bienvenidos cada uno de ustedes a la casa del Señor en esta oportunidad. Amén. Vamos a iniciar con la enseñanza de esta mañana. Hoy pues el Señor ha puesto en nuestros corazones este tema, mis amados hermanos, día de reposo familiar. Amén. Lo empezamos a ministrar ayer con los matrimonios, pero como es familiar, ¿verdad? Lo vamos a terminar con la ayuda del Señor hoy. Amén. Entonces yo quiero darles una breve explicación así rápidamente, porque ustedes y yo sabemos, mis amados hermanos, y entendemos de que nosotros no tenemos un día literal para poder decir que este es el día de reposo. Amén. ¿Sí me doy a entender con eso? Porque miren, pues en los tiempos bíblicos ustedes y yo sabemos que el día de reposo, ¿qué día era? El sábado. Luego viene la religión católica y también instituye un día de reposo. ¿Qué día es? El domingo. Amén. Y entonces nosotros no decimos, o para nosotros es día de reposo sábado. ¿Domingo? Tampoco, ¿verdad? Entonces, doy esta explicación para que lo entendamos, de que este día de reposo no es un día literal del que vamos a ministrar, aunque tiene que ver en parte, amén, sino simple y sencillamente el día de reposo, claramente lo vamos a ver ahí en la Biblia, es hoy, amén. ¿Hoy domingo, pastor? No. ¿Mañana qué día es? Lunes. Y si vamos a la Biblia, ¿cuándo es el día de reposo? Hoy. ¿Sí me doy a entender con eso o no? Porque se quedan. O sea, todos los días, mis amados hermanos, todos los días. Mañana viene y mañana también va a ser un hoy. Pasamos al martes y el martes va a ser un hoy. Miércoles y el miércoles va a ser un. ¿Sí ya me di a entender con eso? Entonces, el día de reposo, más que decir un día de calendario, es hoy, es el día que estamos viviendo. Amén. Entonces, empecemos con esto porque esto es bien tremendo, mis amados hermanos. Voy a ir un poco rápido porque ayer empezamos, pero solo llegamos a terminar la introducción. Hoy vamos a avanzar todo. Dice acá, Hebreos 3:7, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, escuchen bien, si oís, ¿cuándo dice? Hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, como en el día de la prueba en el desierto. Entonces, mis amados hermanos, ustedes y yo podemos escuchar la voz del Espíritu Santo cualquier día. Amén. Y dice que si la oímos la voz del Espíritu Santo hoy, no tenemos que endurecer nuestro corazón. Antes bien, ¿qué tenemos que hacer? Obedecer. Si escucho la voz del Espíritu Santo hoy y me está hablando, lo que tengo que hacer es obedecer lo que Él me está diciendo. Pero si endurezco el corazón, entonces Él me habla y nosotros no hacemos lo que Él dice. Amén. Pónganle atención porque ayer los matrimonios como media hora estuvieron aquí así pensando. No, sombra. Pónganle atención a este versículo porque voy a hacer lo mismo que hice ayer. Dice, donde vuestros padres me tentaron al ponerme a prueba y vieron mis obras por 40 años. Los que estuvieron ayer, por favor, calladitos. ¿A quién le está hablando ahí? Vamos a ver. Los padres dicen, no, a los hijos. Muy bien, entonces miren, donde vuestros padres me tentaron al ponerme a prueba y vieron mis obras por 40 años. Entonces acá hay algo muy importante, mis amados hermanos, que cuando nos damos cuenta y leemos el contexto tanto de Hebreos como en el libro de Éxodo, nos damos cuenta que estos padres de los cuales está hablando acá, murieron. Todos los padres perecieron. ¿Por qué? Porque sigue diciendo acá, vieron mis obras por 40 años, mas sin embargo, al leer el contexto,
no obedecieron. Entonces yo les explicaba a los matrimonios ayer que una de las causas, mis amados hermanos, por las cuales muchos de nosotros como hijos, aunque se los aclaré, no es culpa de nuestros papás. ¿Se acuerdan que se los dije, verdad? ¿Por qué? Porque ellos en su ignorancia tal vez no le obedecieron al Señor, no se entregaron a totalidad al Señor, y el fruto vino a ser un trato de Dios con nosotros como hijos. Por eso acá nos damos cuenta, aquí no le está hablando a los padres. ¿Por qué? Porque en esta cita ya los padres fueron desobedientes. Los padres ya se rebelaron. ¿Por qué? Porque oyeron la voz del Señor, vieron las obras durante 40 años, dice, mas sin embargo, ¿qué fue lo que hicieron? Se rebelaron. Amén. Entonces ahora viene el trato con nosotros como hijos. Amén. Por eso aquí claramente le dice, donde vuestros padres me tentaron. Pero como ya lo aclaramos, no le está hablando a los padres ahí, porque los padres en esta cita y en el contexto del libro de Éxodo ya murieron. ¿Por qué murieron? Por algunas causas tales como la rebelión y la incredulidad. Entonces ahora no nos pongamos nosotros como padres, sino pongámonos como hijos. Y lógicamente, si somos ya padres, nos tenemos que poner en algún momento y analizar si nuestras obras son las causantes de que a nuestros hijos les esté yendo como les está yendo el día de hoy. Amén. Y pensé, si les está yendo bien, ni modo, porque yo soy su papá, pastor. Pero si les está yendo mal, la culpa es de la mamá, pastor. No, la culpa es de los padres, tanto el papá como la mamá. ¿Por qué? Porque en más de algo escucharon la voz del Señor y no obedecieron. Entonces Dios quita o elimina a esa generación desobediente y empieza un trato con los hijos. Y ahí es donde muchos padres vuelven arrepentidos. ¿Por qué? Porque les está doliendo que cómo Dios está tratando con los hijos. Pero no, ese trato no es para destrucción, sino es para arrepentimiento. Pero la pregunta es, ¿y cuánto va a tardar el corazón endurecido en convertirse en un corazón sensible? Por eso, mis amados hermanos, no podemos permitir que a nosotros como padres se nos endurezca el corazón. ¿Por qué? Porque eso va a hacer automáticamente que Dios empiece a tratar con nuestros hijos. ¿Y cuándo va a terminar el trato? Hasta que ese corazón endurecido de padre se convierta, se arrepienta, como lo dice la Biblia, en polvo y ceniza. Mientras que ese corazón no se arrepienta y haga su voluntad, entonces el trato continuará con los hijos, y el riesgo que se corre es que esos hijos pasen a ser padres y luego pasen a ser descontados, y entonces Dios empieza el trato con sus nietos. Pero y esa generación se va perdiendo. ¿Por qué la Biblia dice que cuando Dios visita la iniquidad de los padres, la visita en cuarta y tercera generación? ¿Dónde está la primera y la segunda? Desaparecieron. ¿Por qué? Porque no quisieron obedecer, sino siguieron en rebelión. Y entonces no puede venir un día de reposo para los hijos. ¿Qué dice la Biblia? ¿Que son los hijos los que tienen que trabajar para los padres, o son los padres los que tienen que trabajar para darle a los hijos? Los padres. Nunca dice que los hijos tienen que trabajar para dejarle a los padres. Amén. Lógicamente, tampoco podemos ser como los fariseos, que dicen: mis votos he pagado y no puedo ayudarte en nada, papá ni mamá. ¿Por qué? Porque todo se lo di al Señor. Eso no es así. Pero son los padres los que tienen que trabajar para que los hijos entren en un tiempo de reposo, en un día de reposo. Pero si los hijos no están en reposo, ¿de quién es la culpa? De los papás. ¿Por qué? Porque ni ellos mismos pudieron entrar en el día de reposo. Entonces, repito, Dios deja a esa generación por un lado y empieza a tratar con las generaciones venideras. Pero ¿cuál es el fin? Que el corazón de las generaciones
que se endureció por desobedientes e incrédulos, lo vamos a ver ahí, se ablande, o como lo dice Ezequiel, creo que es, que el corazón de piedra se convierte en corazón de carne, amén, y por eso Dios trata con lo que más nos duele a los padres, amén. Entonces muchas de las cosas que nosotros como hijos pasamos, no es que digamos la culpa de nuestros papás, porque si nosotros como hijos ya llegamos al conocimiento del Señor, entonces también tenemos que nosotros romper, cortar, reprender, limpiarnos, como lo dice la Biblia, despojarnos de toda aquella vana manera de vivir heredada ¿por quién? Por los tíos, por los padres, amén. Por lo cual me disgusté con aquella generación y dije, siempre se desvían en su corazón y no han conocido mis caminos. Como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Pregunto, ¿quiénes? Muy bien, los padres. Miren qué tremendo. Entonces hay muchos padres, mis amados hermanos, que no entran en el reposo. ¿Por qué? Aquí está la razón. Tened cuidado, hermanos, no sea que alguno de vosotros haya, en alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Entonces ahí nos damos cuenta cuál es la razón por la cual los padres no entran ni logran que sus hijos entren en el reposo, porque hay un corazón endurecido y porque son incrédulos. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de vosotros bien sea endurecido por el engaño del pecado, porque somos hechos partícipes de Cristo, si es que retenemos firme hasta el fin el principio de nuestra seguridad. En cuanto se dice, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a los que fueron desobedientes? Aquí ya hay una tercera razón por la cual no se entra en el reposo: desobediencia, dureza de corazón y incredulidad. Vaya, ahora como padres, ¿cómo estamos con esas tres áreas? Solo echémonos a pensar. ¿Habremos sido en algún momento de nuestras vidas, ya con nuestros hijos, desobedientes? ¿Se habrá endurecido el corazón? ¿O habrá un poquito de incredulidad? Entonces, si alguna de esas tres cosas está en nuestros corazones, no hay reposo. Lo tremendo es que como ya somos padres, Dios nos está preguntando, ¿querés que metan este mismo proceso a tus hijos? Él los mete. ¿Por qué? Porque por genética somos hijos y somos padres. Entonces nos llevamos de corbata a nuestros hijos. Y después cuando ellos se están doliendo o están heridos, ¿cómo estamos nosotros? ¿Contentos? Yo creo que un padre que se alegre del sufrimiento de su hijo no es padre, definitivamente. Amén. Pero uno que se duele con su hijo, a ese sí. Pero ahora, ¿y por qué su hijo se está doliendo? ¿Por qué su hijo está herido? Hermanos, ¿padres o no hay ni un padre hoy? Exacto, por corazones duros. Miren, hermano, miren pues. Está bien, pensemos. Está bien. Se me endureció el corazón. Está bien. Me hicieron, me dijeron, me maltrataron, me pisotearon y está bien, se endureció. Pero yo tengo la presencia del Señor. ¿O no? ¿Y cómo puede ser posible que teniendo la presencia del Señor, mi corazón esté duro?
estando en la presencia del Señor? Se debe, pues, porque ni de una ni otra me responde. Hermanos, no, es imposible. ¿Pero por qué hay gente con corazón duro? Por incrédulos, por desobedientes. Y entonces nosotros los miramos llorando y ¡ala, qué espiritual el hermano! No, lo que pasa es que tiene un corazón duro. Pero si Dios lo usa, también usa a los burros, hermano. También usa al diablo. Usó a Ciro, usó a Nabucodonosor, y a los dos impíos y pecadores les dice mis siervos. ¿Me voy dando a entender? ¿Sí? ¿Ya leímos esto? Sí, y a quienes juró que no entrarían en el reposo, pues ya lo vimos, a los padres por desobedientes. Vemos pues que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Pero avancemos porque si no, no voy a llegar al desarrollo. Hebreos 4:11, por tanto, esta cita ya la explicamos, esforcémonos por entrar en ese reposo. No sea que alguno caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia. Una vez más, vemos, mis amados hermanos, íntimamente ligado la falta de reposo a la desobediencia, a la incredulidad, a el corazón endurecido. Amén. Lo tremendo es que cuando ustedes y yo vemos en la Biblia aquellos personajes que se les endureció el corazón, se murieron. Estos significados también ya se los di cuando dice acá esforcémonos, significa hacer el esfuerzo. Entonces miren, nosotros, mis amados hermanos, muchas veces estamos como estamos. ¿Por qué? Porque no nos esforzamos. Yo les puse el ejemplo hace algún tiempo, se los vuelvo a poner para poder ejemplificar eso, que se han hecho estudios de que si toda la riqueza del mundo se reparte entre toda la humanidad, ¿qué pasa con la pobreza? Se termina. Pero el estudio dice que después de 5 años, ¿qué pasa? ¿Se recuerdan? La riqueza la vuelven a tener los mismos que eran ricos. ¿Por qué? Porque ellos fueron ricos porque se esforzaron, y los otros eran pobres porque eran haraganes. Ahí está todo. Entonces, mis amados hermanos, muchas veces estamos sufriendo lo que estamos sufriendo porque no nos esforzamos. Porque llega un punto en el que nos acomodamos y ahí vivimos bien acomodados sin querer esforzarnos. Y entonces, como no hay esfuerzo, nos acomodamos a vivir una vida con corazón endurecido. Pero aquí, como si me van entendiendo, lo más tremendo, sobre todo para nosotros que ya somos padres, es que Dios va a tratar la desobediencia, la incredulidad y el corazón duro de nosotros como padres en nuestros hijos. Y aquí la pregunta, ¿verdad? ¿Y qué culpa tienen ellos, hermano? ¿Acaso ellos nos pidieron, papi, mami, mira, endurecer tu corazón, convertirte en incrédulo, no le hagas caso al Señor? No, ¿verdad? Pero muchas veces nuestras acciones, nuestra forma de ser, de pensar, nos llevan, mis amados hermanos, a no entrar en el reposo. Entonces, ¿cuál es el tema? Perdón, otra vez, ¿cuál es el tema? Entonces, ayer yo les explicaba a los matrimonios que cuando yo escudriñaba este tema y el Señor me hablaba, no se refiere, mis amados hermanos, a reposo familiar, a decir que voy a reposar en una forma familiar con mis papás, con mis hermanos, con mis sobrinos y todo lo que tiene que ver ahí con mi familia, sino este reposo empieza con... No, con mi familia. ¿Quiénes serían? Hermanos. No, les acabo de decir que
que no. Exacto, con mi esposa y con mi hija. Ahí empieza este día de reposo familiar. Ahí empieza. Luego se extenderá. Amén. Pero no puedo extenderme a querer tener un reposo familiar si ya estoy casado. Amén. Con mis padres, con mis hermanos, si para empezar dentro de mi vínculo familiar hay un desorden. Con mi esposa y mi hija, ahí no hay nada. Entonces no puedo tener reposo con los demás. Amén. Porque eso es imposible. Y si lo logro tener, entonces hay algo que nos estamos saltando, que no estamos en el orden. Amén. Porque el reposo familiar empieza en tu matrimonio, con tus hijos. ¿Estamos claros? Y luego se extenderá. Porque recordémonos que la Biblia claramente dice que en dónde empezará el juicio. ¿En casa de quién? En la mía. En cada una de las casas de ustedes. Recuerden, hermanos, que cuando los hijos de Noé no estaban casados, Dios claramente les dice que iba a ser un pacto. Amén. Entre Dios y Noé. Cuando los hijos ya se casaron, le dice que el pacto iba a ser ahora personal. Entonces, hay un momento en el que nuestros hijos entran en nuestro pacto. Pero cuando ellos se casan, Dios hace un pacto directo con ellos. Ya no están dentro de nuestro pacto como padres, sino tienen su propio vínculo con el Señor. Amén. Ya no dependen del vínculo que tengamos nosotros como padres. Amén. ¿Me doy a entender con eso? Entonces, dentro de este día de reposo familiar, tenemos que esforzarnos, mis amados hermanos, porque nuestra familia conozca de Dios. Aquí piensen, pues, en ese vínculo, en ese pequeñito vínculo. Algunos vínculos son solamente de dos, porque solamente están los esposos. Otros días son de tres. ¿Por qué? Porque ya están los esposos y un hijo. Otros días son de 4. ¿Por qué? Y ya de 5 en adelante es porque no tenían tele. Entonces, ese es el vínculo. Ahí empieza. Amén. Analiza tu vínculo. ¿Conocen de Dios todos? Miren, pues cuando digo conocen de Dios no me refiero a que sepan que existe un Dios. Porque eso todos lo saben, hermano. Hasta los idólatras saben que existen dioses. Sino me refiero, ¿les sirven? ¿Honran a Dios como lo dice la Biblia? Con todo su corazón, toda su alma, toda su mente y hasta con sus bienes. Yo solo estoy pensando. Si hay alguno que no lo hace, entonces ¿de quién es el trabajo para que esa familia esté en reposo? Para empezar, de los padres. Amén. Entonces aquí ya nos vamos dando cuenta, aunque el tema es día de reposo familiar, no es todo lo contrario, pero tenemos que ir entendiendo y analizando por qué muchas familias no tienen reposo, por qué no tienen paz. Porque para empezar, todos los miembros no conocen de Dios, y aunque le hayan abierto su corazón al Señor en alguna etapa, pero si viven desordenadamente, con incredulidad, en desobediencia y con corazón endurecido, esos no conocen de Dios. Porque ¿cómo es posible que alguien que dice conocer a Dios puede permitir que su corazón se endurezca? Es que, hermanos, si me doy a entender, eso es imposible, hombre. ¿O creen ustedes que es posible tener el corazón duro para con mi familia, pero amando a Dios? Es imposible. Eso solo es obra del diablo. Yo lo reprendo. Pero yo estoy bien, pastor. El que está mal es él. El que está mal es ella. Mis hijos son los que están mal. Mentira. Para empezar, ustedes y yo lo hemos entendido, la Biblia nos lo muestra, que si el tanto como el juicio empieza por casa, el juicio empieza en mí también. ¿Se acuerdan ustedes a aquella cita que dice en la palabra que cómo es posible que veamos qué dice lo que hay en el ojo del hermano? Los cheles, pastor, porque no, hombre, eso no dice la Biblia.
la mota que hay en su ojo. ¿Cómo es posible que yo vea la mota que hay en el ojo de él? Sí que hay en el mío, dice. ¿Ah? Yo siempre me pregunto eso. Pensemos que esto fuera literal. ¿Cómo me va a permitir esa gran viga ver la mota que hay en el ojo de mi hermano? Ese es el problema, hermano. ¿Por qué en la familia no hay reposo? Porque yo veo la viga de mi esposa. No, la mota de mi esposa. Amén. Y yo como una gran viga. ¿Ves? Ahí nos vamos dando cuenta de que, aunque el tema no es ese, va, pero todo va dentro de lo mismo. ¿Por qué muchos de nuestros familiares no conocen de Dios, hermano? Porque nosotros tampoco lo conocemos. ¿Por qué digo, hermanos, que a veces no lo conocemos? Pónganse porque ya son las 3:30. Por la forma en la que actuamos, por la forma en la que está nuestra familia. Y aquí pasémonos el escáner. ¿Cómo estará nuestra familia? Conforme a la voluntad de Dios. No me respondan, porque podemos pecar. De 1 a 10, ¿qué tanto dentro de la voluntad de Dios estará tu familia? No me respondan, ahí piensen ustedes. Entonces, lo primero que hay que hacer para entrar en un día de reposo, entiéndase, para que esa familia viva en reposo, es que todos conozcan al Señor. Amén. Vamos a la palabra, dice acá, Hebreos capítulo 4, versículo 1 en adelante, dice: por tanto, temamos. Amén. Otra vez, por tanto, temamos. Como que frío les tiene congelar. Por tanto, temamos. No sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en un reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Entonces miren aquí, hermano, miren aquí vamos empezando, aunque el punto es que nuestra familia tiene que conocer de Dios para entrar en el reposo, pero aquí podríamos sacar otra espiga. ¿Por qué en muchas casas no hay reposo? Porque muy pocos le temen al Señor. Porque saben que hay un reposo, pero no viven como tal. Viven en lugar de reposo, en retoso. Porque en verdad, miren esto, a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva. ¿Y qué es la buena nueva, hermano? ¿Qué significa la palabra evangelio? Buenas nuevas. Entonces, ¿qué se nos anunció a nosotros? La buena nueva, el evangelio. Como también a ellos, escuchen esto, pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no oír acompañada por la fe en los que la oyeron. Porque los que hemos creído entramos en ese reposo, tal como Él ha dicho: como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras de Él estaban acabadas desde la fundación del mundo. Entonces nos damos cuenta, hermanos, quiénes entran en reposo y quiénes no. Miren, pues, lo que yo entiendo acá es lo siguiente: hay un grupo de personas a las que se les predicó el evangelio, se les dio la buena nueva. Amén. Pero de ese grupo dice acá que solo unos entraron en el reposo y otros no, a pesar de que todos escucharon la palabra predicada. ¿Es eso lo que dice ahí? Pregunto, ¿por qué unos sí entraron en el reposo y otros no? Lo acabamos de leer, hermanos, y ahí está la respuesta. Por temor. ¿No todos creyeron? ¿Alguien más? Es que la palabra está clara, ahí está escrito.
Ahí está. Porque oyeron la palabra, pero no le aplicaron fe. Eso es lo que dice textualmente. ¿Lo leemos? Como también a ellos, dice, pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañada por la fe en los que la oyeron. En la línea que venimos, si no le aplican fe, entonces, ¿qué tenía? Incredulidad. Entonces, ¿en dónde está la diferencia? En que una familia entra en reposo y otra no. En ponerle fe, en creer lo que se está predicando. Entonces, ahorita, por ejemplo, si en tu casa hay uno que, repito, que tal vez ya le abrió su corazón al Señor, pero está viviendo desordenadamente, ¿lo vas a dejar así? Aquí viene lo tremendo. ¿Te vas a animar a ir a exhortarlo? ¿Ir a exhortarla? Si es su esposa, mira mi amor, vos estás mal y vos estás peor. Si es su esposo, mira mi amor, ni 8 cuartos, que se vaya. ¿Te vas a animar a hacerlo? ¿Vas a ser obediente a lo que la palabra te está diciendo o te va a dar igual? Miren, casi ya está grande. Amén, dice hermano Jorge. Ahí está el problema, hermanos, de que vamos a oír la palabra, pero vamos a ir a predicarle a esos incrédulos que están en casa. Miren, un amén. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí viene lo mismo. No vamos a entrar en reposo. ¿Por qué? Porque estamos oyendo, pero no le aplicamos fe. ¿Por qué? Porque el corazón ya se endureció. Solo con ese punto, todos a la lona. Yo también. Gracias a Dios, la pastora es pastora. Y Mercy está chiquita todavía. Me voy dando a entender, mis amados hermanos. Entonces, es nuestra responsabilidad que todos los de nuestra casa conozcan de Dios. Nada de que Dios mío, por favor, envíale a alguien que le hable. No, sí, tiene que ser tú. Pero el problema es porque muchas veces no nos animamos. No es porque no tengamos el valor, tampoco no es porque no tengamos el conocimiento. Lo que pasa es, mis amados hermanos, que hace algún tiempo la pastora decía esto en un tema de matrimonios, que uno como persona se da a conocer tal y como es con el cónyuge. Porque muchas veces al cónyuge se le maltrata, se le ofende. Algunos bandidos hasta les pegan. Aquí ya no importa si son hombres, porque hay mujeres que también ya pegan. Amén. Pero con el cónyuge, con los papás no se hacía nada de eso. Pero con el cónyuge, hay uno se suelta y se desata tal y como es. Entonces, puede venir uno con solvencia, mira, a tratar de evangelizar a ese que está apartado. Mira, la Biblia dice, ¿y vos qué me hablas? ¿No te acuerdas que anoche me dijiste esto y esto y esto? ¿Hay solvencia? ¿Qué solvencia va a haber? El puro diablo nos va a estar acusando. Y lo más tremendo es que con toda razón. ¿Por qué? Por el corazón endurecido con que hemos estado llevando en nuestra casa. Es que hermanos, hombre, yo no sé si ustedes me quieren hacer mal. No a mí, a la palabra, hacer caso. No nos conviene vivir en una casa donde el corazón sea endurecido. Con todo respeto, eso no sirve. Eso no agrada al Señor. Y como lo vengo diciendo, se van a quedar. Si no por gusto el Señor nos puso a vivir en familia, hombre. La esposa, el esposo que tienes, si Dios te lo dio o no, eso ya no importa. Te casaste, digo, te fregaste, digo, te casaste. Tu problema. Ahora, ¿qué te toca? Con la ayuda del Señor, arreglar eso. ¿Cuándo?
¿Cuándo, hermano? Exacto, así lo dice la palabra. Si oyes hoy, pastor no me deja para mañana. Yo no, hoy dice. Si oyes hoy la voz del Señor, ¿qué dice? No endurezcas el corazón. Y eso no lo estoy diciendo yo. Ahí está escrito. Y cuando leen el libro de Hebreos, 3 veces dice lo mismo. ¿Será casualidad que 3 veces lo diga? Si basta con que dice, cuando José da la interpretación, y si es 2 veces, eso significa que el Señor está pronto a hacerlo. Y si es 3, eso significa que lo que tenías que hacer era para ayer, no para hoy. Va. ¿Qué significa esto cuando dice acá que no les aprovechó por no ir acompañada? Significa ordenar. Significa asimilar. Recibieron la palabra, no la asimilaron, no la entendieron. Recibieron la palabra, pero no quisieron ir a ordenar su casa. Pero sí queremos reposo, ¿ah? Ahora ya no nadie quiere reposo. Es que así es muy pesado, pastor, así ya no bromeo yo. Pero es que ahí está, mis amados hermanos. Por eso, miren, pues, por eso es tan chulo que es llevar la casa en orden, en toda calidad. Pero cuando entra un ratón, hay que buscar trampas, hermano. A nosotros se nos metieron 2. Bendito Dios, oramos, pusimos la trampa, uno cayó una noche y el otro cayó la otra y se murieron ahogados por la palabra, digo por el agua. Ahogados nos matamos para que no regresaran. Uno paró en el barranco y otro se le llevó la basura. Entonces es igual. Si yo veo que a mi matrimonio, que a mi casa está entrando algo que no es correcto, ¿qué tengo que hacer? Matarlo. Amén. De una vez, hermanos, de una vez. ¿Para qué voy a esperar que esté creciendo? De una vez. Amén. Entonces aquí está claro esto. ¿Qué es lo que le falta a la gente? Que escucha la palabra, pero no la acompaña. De fe, ¿qué le falta? Ordenar. ¿Y qué tendrá que ordenar? Para empezar su vida. Y después, la casa. Amén. Pero también hay que asimilar la palabra. ¿Qué es asimilar la palabra? El mejor ejemplo que les puedo poner es cuando nosotros comemos. Amén. Si comemos una dieta sana, todos los nutrientes se van a convertir en energía. Pero si solo comida chatarra, ¿qué nutrientes va a ir ahí? Ahí no va a ir nada bueno, y con el paso del tiempo en el cuerpo nos vamos a ir dando cuenta si comemos bien, sano, o si comemos mal. Amén. Entonces así es esto. Si yo asimilo la palabra, con el tiempo me voy dando cuenta que mi casa va a ser una casa ordenada. Miren pues, recordémonos, mis amados hermanos, aquellos años. Si es que tu casa estuviera en desorden. Si no, sigue viviendo igual, en orden. En los que todo marchaba bien. En lo que todo era bonito. Y tiene que llegar a un punto en el que tenemos que detectar qué pasó. En qué momento todo empezó a ir mal. Y una vez encontrado el punto, erradicarlo. Si bien, como repito, tan bonito que es llevar la casa tranquilos, hombre. Estar viviendo en paz. Es bien bonito. Pero cuando entra algún problema, no dan ganas de nada. Yo no sé si les ha pasado que uno tiene sueño, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y aquí, y todo. De repente viene un problema con el cónyuge o uno de los hijos, y son cuentos, yo no estoy haciendo nada. ¿Ha pasado? ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque no hay reposo. Pero cuando hay reposo, tan bonito que es hacer las cosas juntos. Y máxime, miren, yo no sé si les ha pasado también, pero cuando sus hijos estaban pequeñitos, ¿qué querían ustedes? ¿Querían que crecieran o no?
Porque si no quieren que crezcan, no es porque tuvieron hijos. Por lógica, que crezca. ¿Y cuál es el deseo que crezca? ¿Cuál es la gana que crezca? Bueno, siervo del Señor. Está bien. Hermanos, ustedes, como que no tienen hijos ustedes. Pues, ¿cuál era la gana que crecieran? Me van a decir que no querían que crecieran. Ah, pues, respóndame. Yo la gana que tengo que ver que crezca es porque yo quiero enseñarle muchas cosas a ella y ahorita ella no me entiende todavía, entonces yo deseo que ella crezca para enseñarle muchas cosas a ella. Bah, miren, la pastora habla y eso que me está chiquito, y los que ya los tienen grandes. No, pastor, yo quiero que sean chiquitos otra vez. Miren, pues yo pienso de que uno de los deseos de que un hijo crezca es trabajar juntos y lograr y alcanzar metas juntos. Ya están grandes. Bueno, muchachos, hagamos todo juntos. Y miren, hay empresas, hermanos, que en familia crecieron. Pero ¿qué es lo que lastimosamente pasa en las generaciones venideras? Los hijos crecen y se van. Y los sueños de los padres que crecieron se caen en el suelo. ¿Por qué? Porque esa casa fue creciendo, fue siendo formada sin reposo. Pero tan bonito que es cuando los hijos van creciendo y hay un apoyo y se plantean algo, por eso, como familia, ¿verdad? Se plantean algo como familia y como familia lo logran. Tan bonito que es. ¿O no es bonito? Pero imagínense esas casas donde los hijos solo esperando cumplir 18 para irse. Yo conozco casos así. Y algunos bandidos lo han hecho. Cumplieron 18, se fueron. ¿Por qué? Porque en esas casas no había reposo. Ay, que Dios nos ayude. Esta ahí apúntenla porque... Bueno, leámosla. Romanos 10:14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Ahí está claro, hermano. Amén. Entonces pregunto, ¿quieres que en tu casa haya reposo? Sí, pastor, que se vayan mis papás. No, no es así. Ve y ordena tu casa. ¿Cuándo? Hoy. La palabra ahí está, hermano. ¿Quieres reposo? Ve y aplica. ¿Quieres que tu casa siga en desorden o que perezca? A ver qué cuentas entregas un día delante del Señor. ¿Qué más tenemos que hacer en el día de reposo familiar? Este punto, es muy interesante. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado, a alguien Dios no le ha dado promesa aquí de algo. Entonces entiendo, Dios te ha dado promesas. Aférrate a eso. Aférrate a las promesas. Yo les he dicho que las promesas Dios las dejó para aferrarnos a ellas en momentos de prueba. Cuando veamos que todo está difícil, nos recordamos de las promesas que Dios nos ha dado y eso hace que sigamos caminando. Miren, pues, el apóstol ponía un ejemplo uno de estos días. Y esto él lo vivió, por eso él lo puso. Dice que cuando él trabajaba, lo mandaron, no me recuerdo a qué pueblo, la cosa que fue un lugar lejano, en donde los carros llegaban a un lugar y de ahí tenían que caminar. La cosa es que uno tenía que llevar un cargamento y le pagaron a alguien, dice, para que lo llevara y empezaron a caminar y a caminar y a caminar entre el monte y el campo y sentían que no llegaban. De repente
dice que el que llevaba las cosas dijo y se puso a llorar, dijo, yo ya no aguanto lo que llevaba cargando porque era mucho, ya no aguanto, y se tiró y se puso a llorar. Dice que él y el otro como el que iba, o sea, se pusieron mal, va, por ver a un hombre llorando porque ya no aguantaba y no sé, pero la cosa es que no aguanta. Entonces dice que el apóstol dice que empezó a caminar, cuando subió así a un montecito, dice que vio que del otro lado estaba ya la colonia, la ciudad a donde iba, ¿ya? Entonces dice que aquel hombre que ya no aguantaba, él vino y le dijo, vos mira, apúrate, ahí está ya, mira. No, dice, y yo no aguanto. La cosa es que lo convencieron y ahí está la explicación que el apóstol daba. Cómo una buena noticia puede hacer que alguien cobre fuerzas de donde ya no las tenía. Porque aquel ahí, a la orilla, se estaba muriendo. Le dijeron que ahí estaba ya cerquita a donde iban y ¿qué hizo? Tomó fuerzas de donde ya no había, agarró la carga y llegó a la ciudad entendiendo que ahí había reposo. ¿Por qué les cuento esto? Porque así son las promesas. A veces podemos estar como este caso que el apóstol contó, y repito, esto no es una anécdota, no es una historia, eso lo vivió él. Amén. Podemos estar así que no, que yo ya no aguanto, pero te acuerdas de las promesas. Esto puede hacer que cobres fuerzas y que sigas caminando. Allá en Costa Rica escuché a una persona hablar de algo parecido, solo que esto sí fue algo que él leyó. De un padre que estaba atravesando un problema difícil y lo mismo, tenían que atravesar un camino boscoso y él iba con su niño y el niño ya no quería, yo no aguanto, y él ya no aguantaba llevarlo cargado. Entonces dice que le dijo, mira, un palo, imagínate que es un caballito, y el niño empezó a jugar, se subió en el palo y corriendo se fue porque llevaba un caballito. Entonces muchas veces necesitamos no un caballito, ni tampoco que nos digan ahí está ya, aferrarnos a las promesas. Y entonces, mi amado hermano, habrá reposo. Pero para que hayan promesas, tenemos que buscar de Dios. La misma cita. Por tanto, temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Entonces, hay una promesa de reposo, hermano. Pero también dice acá que algunos, ya leímos el contexto, ¿verdad? No lo van a alcanzar. Ya lo vimos, ¿por qué? Por falta de fe. Pero ahora, hablemos un poquito del temor. Cuando uno tiene temor y reverencia, mis amados hermanos, no importa si están los pastores, no importa si está el cónyuge, no importa si están los padres, lo que importa es que Dios es omnipresente y a todo lugar a donde tú y yo vayamos, ahí está Él. El gran problema es que muchas veces no respetamos a la persona del Señor, amén, y al ser humano le da igual hacer o deshacer, olvidándose que el Señor está ahí presente, amén. Entonces acá mucha gente, ¿por qué va a perder la promesa del reposo? Por no respetar al Señor. Amén. Y miren esto de acá, dice que alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. ¿Qué significa esa palabra parezca? Pensar, imaginar, creer y pensar. Entonces acá ya lo entendemos un poquito mejor. ¿En dónde está el conflicto por el cual no se puede entrar en el reposo? Según estos significados. Ahí están los significados. Exacto. Porque pensamos mal, nos imaginamos, o porque creemos que no podremos. Hay un problema. Cualquier problema le quita a uno el reposo, hermano. Pero ¿en qué es en lo que más piensas?
cuando hay un problema. Ahí está claro, ¿no? ¿Para qué más explicación? ¿Por qué no se entra en el reposo? Porque pensamos que no vamos a salir, que no vamos a poder. Entonces, no es tanto que no vayas a entrar, el problema está en lo que pensamos. Y dándole vuelta y vuelta y vuelta y vuelta lo mismo, y luego llega la noche y vuelta y vuelta y vuelta en la cama, y llega el día y vuelta y vuelta y vuelta en la mente, y llega la noche y en bolos van a parar. Exacto, y el problema ahí no cambia. Ahí está. Y cuando tal vez sientes que ya vas a salir, peor la cosa. ¿Pero por qué? Porque tanto están pensando. Amén. Cobremos fuerzas, cobremos ánimo y recordemos que la Biblia nos muestra que no se le pone bozal al buey cuando trilla. ¿Y eso qué, pues, pastor? ¿Qué significa eso? Que cuando el buey está trillando, lo están agarrando para recoger toda la cosecha del trigo. Y está haciendo fuerza. Está por un proceso duro, porque lo que se va recogiendo, o se lo van echando encima, o él lo va... La cosa que lleva carga. Y las espigas que van cayendo en el suelo, se las tienen que comer. Por eso, y no le pongan bozal, porque ni modo, con la gran carga y con bozal, para que no se coma ni una espiguita, se va a morir. ¿Qué significa esto entonces? Que si tú y yo estamos pasando por un momento difícil, Dios nos va a dar una salida. Dios nos va a alimentar, Dios nos va a sustentar. Ahora sí ya entendemos qué significa no le pongáis bozal al buey cuando trilla. Igual es esto, hermano. Tú y yo podemos estar muy cargados, muy preocupados, Dios no te va a dejar. Amén. La salida en algún momento va a llegar. La Biblia nos muestra que mientras haya vida, hay esperanza. Y la esperanza no avergüenza. Entonces, si tú estás esperando una promesa de parte del Señor, no vas a quedar avergonzado. Pero nuestro trabajo es buscar y promover que nuestra familia tenga reposo. Porque si yo no tengo reposo y llevo a mi familia con esa falta de reposo, ninguno va a reposar en esa casa. Amén. Ninguno. Entonces, en lugar de estar ministrando reposo, lo que estoy haciendo es todo lo contrario. Y es ahí en donde se van marcando, mis amados hermanos, los caminos, sobre todo de los hijos. De que el matrimonio de mis papás era así, y yo no quiero un matrimonio así. Pero, ¿qué tipo de matrimonio creen que van a tener? Yo conocí una persona. Él me decía, mira, mi papá era bolo, mi papá acá, mi papá acá. Cuando yo me case, yo no voy a ser igual. Gloria a Dios. Se casó. ¿Y qué creen que hace? Peor que el papá. ¿Y dónde se quedó aquel deseo de yo no voy a ser igual? En la basura, porque no busca de Dios. Entonces nosotros no vamos a ser igual que nuestros padres, aunque ellos hayan sido un ejemplo, si buscamos de Dios, si nos aferramos a las promesas que nos ha dado. Amén. Pero si solamente lo queremos intentar con nuestra propia voluntad, no nos va a funcionar nada. Miren esta cita, es muy bonita. Isaías 42:16. Conduciré a los ciegos por un camino que no conocen. Por sendas que no conocen los guiaré. Cambiaré delante de ellos las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas haré y no las dejaré sin hacer. Cuando yo leí esa cita, yo qué rico. Tal vez andamos por ahí por algún problema que nos tiene como en tinieblas. Él dice que Él no nos va a dejar. Esa cita sería muy bueno si la logran atesorar. Segunda de Corintios 1:20. Escuchen esta música de espíritu. Perfecto. No importa cuántas promesas haya hecho Dios. Amén.
Cristo siempre ha sido el sí de todas ellas. Por eso, por medio de Jesucristo, cuando alabamos a Dios, decimos así sea. O sea, ¿cuántas promesas te ha hecho Dios, hermano? No importa cuántas te haya hecho. Jesucristo es el sí. ¿Qué significa eso? Que si Dios te ha prometido algo, por medio de Jesús, te lo va a cumplir. Amén. Pero dice, cuando alabamos a Dios, decimos así sea. Escuchen esto. Cerramos nuestros ojos un momentito, hermano. Las promesas del Señor son siempre amén. Gracias. Cuando leo tu palabra canto Tú no nos vas a dejar desamparados. a la orden del Reconocemos, Señor, nuestros errores, pero nos aferramos a tus promesas. Te bendigo, Señor, y cubro con tu sangre preciosa a cada uno de tus hijos. Con la firme convicción, Dios Todopoderoso, de que tú no nos vas a dejar desamparados. Que aunque sea duro, Señor, y largo el camino, tu presencia, Señor, estará con nosotros. en mi alabanza te canto amén, amén. Levanta tu voz, amén al Señor. Amén, 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 amén. Las promesas Oh, gracias, Señor. son Gracias. siempre amén. Te amamos. Cuando leo tu palabra canto Bendecimos tu nombre, papito lindo. a la orden del Señor respondo. Oh, sí, Señor. Amén, amén, amén. Él no te va a dejar desamparado, mi amado hermano. Si has sentido que tus fuerzas faltan, hoy recibe nuevas fuerzas. Si has sentido que ya no aguantas, hoy en el nombre de Jesús, deposita tus cargas sobre Él. Porque Él no nos dejará. Él no nos desamparará, mis amados hermanos. Tú y yo tenemos quien pelee por nosotros. Solo por favor seamos obedientes. Echemos fuera de nuestra vida toda incredulidad, toda dureza de corazón. Hoy se rinde, Señor. Puedes ponerte sobre tus pies, mi amado hermano, en el nombre de Jesús. Deja que su presencia te ministre. Hay un manto precioso en esta hora. Empieza a recibir, mi amado hermano, de esta porción que viene de lo alto. Hay algo que el Señor quiere hacer con nosotros en esta hora. Si quieres pasar al frente y venir a postrarte, venir a derramar tu alma delante de su presencia, pues hazlo con libertad. Porque para eso hemos venido a su casa, mi amado hermano.